Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar en esta nueva entrega de Conversando con Eileen Cardet. Hoy tengo un invitado muy especial con experiencias de vida realmente maravillosas. Su nombre es Alfredo Colovati, él es ingeniero civil, psicólogo también, director del Círculo de Constelaciones Familiares de Chile y realiza la ola de meditación planetaria. Este próximo 12 de noviembre se llevará a cabo ya la cuarta ola de meditación en donde se convoca al planeta entero para que se unan en una meditación. Gracias, Alfredo, por estar en este programa. Hola Eileen, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí. No, el honor es mío. Antes de hablar de estas jornadas de meditación, quiero empezar preguntándote cómo fue ese proceso de tu despertar espiritual. Wow, es como una película de ficción, Eileen. Eh, ha estado llena de pequeños y grandes movimientos, ¿no? Pero hay tres eventos que son como muy significativos en la construcción de esto a lo cual hemos estado llegando, de la invitación a ola de meditación planetaria. Es como, Eileen, como me he ido dando cuenta de que todos los sucesos han estado hilados como la de misterio, así como es casi una película de acción que yo no me percataba, digamos. Yo viví ciertas experiencias que las vivía como muy personales, muy de manera muy anónima. De hecho, nunca me hubiera atrevido a hablar de ella en ese tiempo. Vamos a empezar por la Pero, primera. Tengo ¿cómo entendido no? que eras ingeniero, tenías un puesto de trabajo muy importante y te pasó algo extraordinario. Sí, sí. Fue una época en realidad. Yo desde niño sentía un llamado hacia algo eh, místico, hacia algo interno, ¿no? Y de alguna manera siempre lo sentí como parte esencial de mí, y me habían sucedido algunas cosas paranormales, por decirlo de alguna manera, desde pequeño. ¿Cómo cuáles? Pero en algún momento, es que son tantas historias, Ok. Eileen, nos vamos a enredar en un laberinto, así. Pero tuve un desdoblamiento muy significativo, tenía como 9 años, ¿ah? Que me marcó mucho. Después tuve también un avistamiento de como a los 15 años, ¿ah? Y que la hacía algunos kilómetros de distancia. Y fue una cosa espectacular, ¿Y cómo se espectacular veía como esa no he nave? vuelto a ver en términos de belleza estética, porque era como un disco en la noche, estaba cerca de la orilla del mar y se volvía toda rosada, ¿eh? Después se volvía toda dorada, después se volvía toda celeste. A mí me saltó una cosa en el corazón, lo único quería que ir en esa dirección, ¿no? Y bueno, no fue así, pero me marcó radicalmente, ¿no? Y así, pero continué la vida. Yo quería ser astrónomo en ese tiempo, ¿eh? Me interesaba el cielo, el cosmos, ¿no? Incluso estudié 2 años, ¿eh? Pero después, por historias de vida, me dio un impulso práctico hacia lo concreto, y, y terminé siendo ingeniero, ¿no? Y yo creo que ahí entré en un viaje de vida en que eh, de alguna manera me fui un poco olvidando de este llamado, si bien siempre fueron apareciendo elementos que me sintonizaban con ese mundo interior, pero en un momento me sentí, Eileen, muy perdido. Ujú. En un momento me sentí Como que eh, con un vacío como que existencial. sí, es como si hubiera sentido que tenía un llamado en mi corazón y de pronto desapareció, ¿no? Y yo sentía que yo estaba peor que nunca, ¿ah? Como decepcionado de mí, de mis sueños, y yo trabajaba de ingeniero civil y yendo hacia la obra, eh, tuve
cuasi accidente automovilístico que casi nos dimos vuelta. Yo iba con unos compañeros y quedé al borde de una ladera con el auto, no pasó nada. Pero yo en ese momento sentí que me podría haber muerto. Ujú. Y entonces, la muerte siempre es una gran maestra, ¿no? Todos sabemos ya el fantasma del COVID, lo que trajo para toda la humanidad. Ujú. Pero Alfredo, ¿qué edad siempre, tú tenías en esa época? ¿Qué edad tenías cuando en tuviste el ese accidente? momento tenía 30 años, Ok. ¿eh? Con un 30 vacío años. Y existencial. absoluto. Ujú. Entonces, tenía un dolor en el alma. Y entonces la posibilidad de la muerte me instaló la pregunta, ¿y qué hiciste con tu vida? ¿Ah? Con todo este llamado que sentías. ¿Ah? Y al retorno a Santiago desde la obra hice algo muy radical así. Eh, Hice un círculo que encendí, ¿no? Y me metí adentro. Y yo en ese tiempo fumaba, Eileen, y dije, ¿qué puedo ofrecer yo? Algo que sea, que me cueste, por ejemplo, el cigarrillo, ¿no? Y entonces dije, yo convoqué a los maestros que conocía, a los que no conocía, convoqué en un acto como desesperado, ¿no? Y entonces dije, ofrezco dejar de fumar para que algo se transforme en mi vida. Ujú. Y dije, porque parece que tengo algo radical en mí, ¿no? Entonces dije, si es que vuelvo a fumar, quítenme la vida. ¿Eh? Radical, ¿eh? Pero dije, si yo ofrezco esto, les exijo, mira la patudez mía, nosotros decimos patudez cuando uno pide algo sin saber. Eh, si yo ofrezco esto, exijo, dije, que ustedes se pongan conmigo, me ayuden. Y esto lo iba a hacer 9 noches, Eileen, y a la tercera sentí ya que era suficiente. Y en la mañana al despertar, sentí como si recién me hubiera hablado una voz que me dice que fuera a una zona fuera de Santiago que yo no conocía y que es como un parque. Y fui. Y llegando a esa zona, de pronto me encuentro con una columna de autos eh, y pensé que todos los autos iban en la dirección que yo sentía que tenía que ir, ¿no? Pero quedo parado porque los autos estaban parados y justo miro hacia el lado y había un caminito que subía hacia una colina y en ese momento, Eileen, había un niño con una bicicleta Ujú. al lado de ese camino que se subía y era un niño que era de una belleza, tenía una guirnalda en el pelo, tenía una bicicleta blanca con adornos, ¿no? Era como que estaba vestido con una fiesta, una celebración. Y, y cuando le pregunto qué es lo que sucede, y me mira a los ojos y me dice, es que arriba está Cristo, me dice, Wow. refiriéndose a la colina, ¿no? Ajá. Y yo lo miro, Eileen, y siento que es una escena del cielo, siento que es una escena sobrenatural. Y estaciono ahí, quedo impresionado. No lo volví a ver al niño cuando estacioné y Como caminé que desapareció. hacia no lo vi más. ¿Eh? Y subí hacia la colina y me encontré que arriba en la colina había una explanada en que había un crucifijo de madera grande, era un lugar, parece que de peregrinación, yo no conocía, y había mucha gente, y había un sacerdote eh, con una carreta de estas de caballo, que era una celebración de una tradición. Después supe que era la fiesta de Quasimodo, que es Ujú. una fiesta en que se celebraba que en el campo de Chile los sacerdotes en una época iban custodiados por los hombres de campo a, eh,
a entregar la comunión a los enfermos. Y era la fiesta de Quasimodo. Y entonces yo me pongo a mirar esa escena y ahí tuve una experiencia que me transformó la vida. Es un antes y después en mi vida, con la presencia de Cristo, ¿no? ¿Cómo que tuviste una experiencia con Eh, explícanos un poquito más, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, ¿viste Escuché una voz, a ¿no? Cristo? Fue, ok. Escuché no, no, no. Veía la escena del sacerdote con la carreta, veía los guasos, nosotros llamamos a estos hombres de campo que van a acompañar, ¿no? Con sus trajes. Y entonces ellos estaban con su mejor tenida, como de gala, digamos. Y entonces yo veía la escena como en cámara lenta. O sea, es difícil de explicar, pero escuché una voz de un hombre interiormente, y cada palabra que escuchaba se representaba visualmente, tal como una película, se representaba visualmente en la imagen. Entonces, la frase que escuché es: para que yo esté presente, se necesitan 3 condiciones. Fe, y veía toda esta gente que estaba con todo su corazón en lo que ellos estaban viviendo en ese momento. No fe solamente como un saber, una creencia, sino como una vivencia interior, ¿no? Y la segunda palabra era servicio, y veía que estaban al servicio de otros enfermos a los cuales iban a ir a dar la comunión, ¿no? Y después, la última palabra que escuché era totalidad. Es decir, para que yo esté presente se necesita fe, servicio y totalidad. Yo no sé si tenía fe, yo no sé si yo tenía capacidad de servicio, pero sé que la palabra totalidad me quedaba absolutamente más grande que mí, ¿eh? Y porque de alguna manera una parte de mí siempre estaba en una transacción entre lo posible, entre la mirada de los otros, el lugar que ocupo en el mundo. De hecho, soy hijo de italianos, que entonces viví en Chile hasta los 6 años y después ahí nos fuimos a vivir a Italia durante 4 años, después volví para acá. Entonces, la mirada del otro siempre era una dimensión sensible, que es una marca para mí. ¿Y te Y sentías tal vez que entonces, no tenías una nacionalidad, una patria? Me imagino que eso le pasa mucho a los hijos de exiliados o, claro, o inmigrantes. por Ujú, ujú. supuesto, pero esa es una marca biográfica, pero yo creo que a todos la palabra totalidad nos sobrepasa, ¿eh? Porque la palabra totalidad habla de una dimensión de ser verdadero, habla de una dimensión en ir con todo tu ser en lo que te llama, en tu corazón, ¿eh? Y entonces para mí ha sido un viaje de vida, ir acercándome paulatinamente a esa palabra, ¿no? De que todos Y de ahí somos comenzaron a uno, suceder. ¿no? Es como, eso es lo que te quieres referir, a que como que la totalidad, porque todos somos lo mismo, todos somos uno. Es que esa es una comprensión que me viene mucho más después. Ya. En ese momento esa palabra me convocaba a una dimensión de ser real, de ser verdadero, de no hipotecarme interiormente entre el mundo y lo que siente mi corazón. ¿Ah? Es sentirse convocado con coraje al ser, ¿no? Y de ahí, Eileen, sucedieron cosas extraordinarias. Comencé a vivir un estado místico que estaba eh, en una exaltación todos los días. Fue increíble, hasta que sucedió un evento muy significativo, ¿eh? Eh, y este evento significativo es que yo estaba meditando, y de pronto me llama por teléfono una mujer que se fue de este plano hace
hace un año y medio. Y me dice Alfredo Colovati, me llama por teléfono y dice, sí, mira, tengo que invitarte a un encuentro que va a haber en el norte de Chile con una nave extraterrestre. ¿Y tú conocías a esta persona No, yo en no la ese conocía, momento? Eileen, no la conocía. ¿Ah? Fue una cosa increíble, pero yo estaba metido en una película tan increíble que todo me parecía normal en ese momento, ¿no? Entonces, pero a la vez no sabía si creerle o no. Pero lo que sucedió, que estando con los ojos abiertos, comencé a ver una lluvia dorada que descendía en la habitación. Y Como de entonces ella energía. me dice, es como, es como tener dos imágenes, la imagen que tú ves y otra película que se sobrepone. No, es difícil de explicar, pero es como una cosa sutil que descendía. Pero lo Qué extraordinario es interesante. que ella me dice, ¿estás viendo la lluvia dorada que está descendiendo? Y en ese momento, Eileen, yo Como una quedé, corroboración, ¿no? quedé, quedé impactado y dije, voy nomás, ¿no? Voy como sea. Y yo era ingeniero civil y administraba la licitación internacional de una central hidroeléctrica, de un contrato de la central que era el embalse. Y lo financiaba el Banco Interamericano de Desarrollo. Y después me di cuenta que la fecha coincidía con las licitaciones, yo no tenía cómo ir. Y, ¿Y qué cuando, hiciste? cuando, el, cuando el es más grande que uno, ¿no? Y entonces sucedió un problema en el Banco Interamericano de Desarrollo, esas cosas insospechadas, y tuvieron un problema administrativo de la licitación y tuvieron que parar la licitación 2 semanas. O sea que Y a mí pudiste se me ir generó la perfectamente. ventana justo para poder ir. Claro, increíble. Estoy desesperada por Fue escuchar esta nueva experiencia con estos entonces seres, no sé. eh, llegamos de noche. Yo iba en el auto, iba con esta mujer que me llamó y otra persona más. Y los iba escuchando hablar, Eileen, y yo me decía, ¿en qué me metí? ¿Quién es esta gente? Empecé a sospechar así como si fuera algo raro, ¿no? Porque era demasiado lo que hablaban. Entonces, llegamos de noche y teníamos que encontrar un círculo de piedra al final de un valle donde no hay camino, donde no hay nada, ¿no? Y era de noche y no lo podíamos encontrar. Entonces, uno de los compañeros se devolvió para ir a preguntar a un pueblo si alguien conocía ese lugar que esta amiga tenía señalado como donde teníamos que llegar. Y estábamos esperando ahí que él volviera. Y frente teníamos una montaña frente a nosotros y un cerro en realidad. Detrás de nosotros teníamos otro cerro y entre medio pasaba un río pequeño. Y estábamos esperando cuando de pronto frente a nosotros, Eileen, pasa un tubo celeste, así, ¡pum! Así como un tubo celeste. Y yo le digo, ¿lo viste? Sí, me dice, ¿no? Eh, pero fue una fracción de segundo, como cuando uno no sabe si lo vio o no lo vio, ¿no? Y de pronto, del extremo del cerro de donde no había camino, no había nada, comenzamos a ver una luz que comienza a avanzar, como cuando vas en la carretera, viene un auto en contra y te encandila, Ujú. pero después en el camino se mueve, entonces ya la luz no te llega directa, y como que se perdía, hasta que, como se venía aproximando hacia nosotros, hasta que eh, el cerro frente a nosotros se iluminó como una proyección, como si fuera un telón, y era la proyección en luz de una nave, un disco. ¿Y era diferente a la Incluso, primera nave que habías visto cuando eras niño? ¿Te dio miedo? ¿Tuviste la misma sensación de querer ir hacia allá? no, fue tan impactante que yo caí de rodillas, así como, porque estaba medio en shock, ¿eh? Ya. Medio en shock porque era demasiado impresionante. Eh, y, eh,
y arriba de nosotros no se veía nada, se veían las estrellas. Era como si no se viera ahí, pero estuviera proyectada como imagen de luz delante de nosotros. Y, y también sucedió que en ese momento comencé a ver que mi amiga, es muy difícil de explicar, pero es como si hubiera dos imágenes, una la imagen y otro como si fuera un fantasma, como una cinética. Veo que ella comienza a subir y empiezo a sentir que yo también corporalmente tengo la sensación como si comenzara a subir, O sea que como si fue, hubiera algo de nosotros arriba. o sea, una abducción, ¿no? ¿Entraste a la nave Es o te que llevaron no o...? tengo no, no tengo conciencia, Eileen, porque de ahí no me acuerdo más. ¿Ah? Wow. No tengo ¿Lograron tomar recuerdo hasta el fotos? día. ¿Lograron tomar fotos, No, no, tener algún tipo de no. evidencia? Eileen, ¿Te has hecho alguna no, no, hipnosis para ver qué fue lo que pasó en ese lapso que no te acuerdas de nada? no, No. no he hecho nada de eso. ¿Ah? Eh, pero para mí eso no es lo significativo. Lo, bueno, por supuesto que es significativo, pero para mí lo más significativo es el sentido que ha ido moviendo todas estas experiencias y hacia dónde han ido llevando, ¿no? De hecho, ahí eh, me, se me abrió algo de pronto que me ha quedado como regalo que me ha permitido ayudar a otros en otras experiencias más personales, de a veces tener como visión de cosas invisibles, ¿no? Eh, entonces, suponte al día siguiente fuimos al mismo día, al día siguiente de día, y ahí llegó un perrito a jugar conmigo y de pronto yo nunca había visto y comencé a ver como el doble del perrito, ¿no? Entonces, ese fue un tiempo en que eh, se abrieron cosas que yo no entendía y yo las viví como experiencias personales, incluso nunca las había compartido porque parecen tan poco creíbles, digamos, cuando uno es un observador externo, ¿no? Pero fue un hito esencial en mi vida. Y como te decía, hay 3 hitos esenciales que convergen a esto que estamos invitando hoy día. ¿Y el El tercero cuál es? segundo, Ajá. el, Ese no es el eh, segundo, el que acabas de no, ese comentar. es el primero, Todo eso es el primero, ok. el primero. El segundo fue en el febrero del año 1999, ¿eh? Y fui a una isla en el sur de Chile, que se llama Chiloé, la isla, ¿no? Y, y, y sucedió que la primera noche que llegué a la isla de Chiloé, al acostarme, me sucedió algo que no había tenido nunca en mi vida. Es como si se me hubiera prendido un televisor y vi no es una imagen, vi una serie de escenas, como si fuera una novela, ¿no? Entonces, esta escena parte con que veo como un canal de luz, ¿ah? Como si fuera un Como un puente puente. curvo, Ujú. como un puente curvo de luz, ¿ah? Era una luz, una energía, y había un brujo volando. Esa zona es una zona mítica de Chile, en que hay muchas leyendas, hay muchas historias, ¿no? Alfredo, Y perdón, ¿cómo que un brujo? ¿Cómo se veía ese brujo? ¿Cómo viste esa sí, imagen? ¿Como si sí, fuera el mago, como un sí. mago, como... No, era como una imagen más oscura y que era como así como mirado con el brazo y como si estuviera moviéndose por la superficie de este canal de luz, Ok. ¿verdad? Entonces, yo después he entendido que en esa zona
hay algo tan grande, una energía tan grande, porque ahí sucedió algo tan extraordinario, que es como que otros seres se aproximan a esa energía intentando. Es como cuando tienes una linterna en el campo y llegan las polillas, un fuego a esa luz, ¿no? Y hay seres que ven estas energías, pero que no son parte de ellas. De hecho, fue muy extraordinaria la visión, porque me acompañó una voz en la visión y me decía que ellos, esos personajes, como ese brujo, eran seres primitivos que usaban esos canales de energía, pero no sabían lo que estaban usando. Y entonces lo es usaban para como, qué? no tengo idea, no tengo idea. ¿Ah? Solo veía que se movía a través de eso, ¿no? Okay. Y entonces la visión cambia y es como que la cámara, es como si en el cine una cámara se comienza a abrir y el paisaje se hace más grande, ¿no? Cuando la cámara retrocede. Y ahí veo que no era un canal nomás, sino que eran dos. ¿Eh? Y entonces, y me decía que eran los canales de energía, esta voz, a través de la cual estaban reencarnando la gente de la ciudad sumergida. ¿Eh? Eso es la información que me aparece y cambia la visión, Ailey, y veo una mujer que está en una colina, mirando un paisaje hermoso arriba de la colina, y yo voy viendo desde atrás, como la visión desde atrás, y veo que tenía una túnica blanca, y la túnica tenía inscripciones que eran como rectángulos, que formaban figuras geométricas. Y de pronto, como si la cámara se acercara por el lado, y veo que tenía un cintillo de plata, y también tenía un rectángulo de plata arriba, y entendía que estos rectángulos eran una iconografía sagrada para ella. Y en ese momento me encontré adentro de ella y sabía su nombre, ella se llamaba Lawi, y sentía su emoción. Y sentí el amor que tenía esa mujer por la tierra. Yo nunca había sentido, yo como te decía, me faltaba territorialidad, hijo de inmigrante. Entonces, ese amor por esa pertenencia por la tierra, nunca lo había sentido, era una belleza. Pero tenía a la vez una tristeza muy profunda, porque sabía que todo se iba a perder. Y acto seguido, me cambia la imagen y veo, es como, no sé si era una caverna o qué cosa era, pero había una plancha metálica grande, como 30 metros de diámetro, no sé, 1 metro de espesor, algo así. Y tenía unos calados, unas ranuras, que eran las iconografías que estaban en la túnica de Lawi. Y entonces entendía que ese era un disco modulador de un paso, no sé si cómo llamarlo, porque no tengo la información concreta, pero es como si hubiera habido un hoyo desde el cual salía energía infinita. Y Alfredo, ¿tú crees y ellos que la modulaban. esta visión es en otro planeta o No, cómo puedes explicar todo esto? No, ahí supe que era la historia de Lemuria, un continente, una civilización anterior a nosotros que desapareció. Como la Y entonces Atlántida. es anterior a la Atlántida. Anterior. ¿Y tú crees que Entonces, tú eras esa mujer, tal vez una reencarnación tuya? Así es que lo lees. No lo sé, no lo sé, tengo la duda, yo mismo me lo he preguntado. Solo sé que lo vi desde afuera y lo vi desde adentro. Pero me tocó tan profundamente que me cambió la vida. Entonces, en ese momento, cuando vi el disco, supe que ellos tenían un acceso a una cantidad
infinita de energía y la modulaban a través de ese disco. Y entonces, la misma voz que me acompañaba me decía, porque supe ahí que la modulación de ese disco estaba regulada por 3 hombres de poder que sus mentes se aunaban en la regulación de ese disco. Y eso permitía que la cantidad de energía infinita fuera regulada. Una tecnología que nosotros desconocemos total y completamente. Completamente. Y entonces, con eso habían accedido a modificar la geografía, tenían uso infinito de energía, ¿no? Y entonces la voz me decía que así como, por ejemplo, es como si me tuviera que enseñar porque yo no conocía, me decía, así como en una colmena nace una abeja reina que cumple una función para toda la colmena, así en esa civilización nacían 3 hombres de poder cuyas mentes juntas regulaban el giro de ese disco que modulaba la energía. Y entonces lo que había sucedido, Eileen, es que en esa generación no habían nacido los 3 hombres de reemplazo. ¿Y qué iba a pasar entonces? Sí, exactamente. Y como no habían nacido, se iba a producir un descontrol sobre esos recursos infinitos. Entonces, la imagen que viene después es un hombre, era como un rey. Tengo la sensación que era el papá de la Wii, pero no estoy seguro. Y tenían la piel color chocolate, Eileen. Es parecida entre hindú, pero un tinte así, pero suave. Y la imagen que tengo después de esto son olas gigantes que vienen en todas las direcciones y que arrasaron con eso. Con eso. O sea, ¿crees que viste como que el final de Lemuria, ¿no? Y Lemuria entonces quedaría cerca de Chile, quedaría por esa isla donde tú estabas. Yo lo sé que una parte al menos estaba contigua a la isla de Chiloé. Es como que ahí quedó una cosa de una energía residual, por decirlo de alguna manera, que tiene una presencia aún, ¿no? Y eso me dejó una sensibilidad con la tierra tan radical, que yo no conocía. Y me vine hacia Santiago en el auto y veía bosques nativos talados y con que se habían sembrado pinos para maximizar el uso de la madera y que estaban cortadas las ramas para que crecieran al máximo, buscando la luz. Y sentí horror, Eileen. Sentí que éramos un cáncer para el planeta, que éramos unos depredadores que ponían en riesgo la vida. Y venía en esa sensibilidad que nunca había tenido. Y justo me voy acercando hacia Santiago y escucho en la radio una noticia que salió en ese momento, que habían clonado a la oveja Dole. Y entonces sentí en ese momento que estábamos jugando el ser humano. Estábamos nuevamente al borde de una transición de extremo riesgo. Y además se produjo una sincronía de cosas muy interesantes, que llegando a Santiago también apareció en Canal 13 en un noticiario en la televisión, que un satélite meteorológico había fotografiado una nave de 400 kilómetros de diámetro. Eso salió en un noticiero. Eso, sí, te envié esas fotos, ¿no? Sí, y muchas personas lo vieron o no. O sea, en Chile. Salió en las noticias. Claro, pero ¿la gente lo vio o no? En el cielo, la nave esa. No.
este es un satélite meteorológico que fotografió una nave fuera de la, orbitando, no sé dónde, ¿no? Pero el satélite meteorológico la fotografió, primero sobre Chile, después unos meses después incluso fue sobre Brasil. Y el servicio meteorológico en Estados Unidos es esa misma. En Estados Unidos la hicieron desaparecer esa foto, pero acá en Chile la alcanzaron a bajar, ¿ah? Este organismo oficial, alcanzaron a bajar la fotografía. Y entonces en esa época vino un hombre de México que se dedicaba a la ovniología, iba a dar una conferencia en un lugar que se llama El Planetario, y yo fui, porque me interesaban estos temas, ¿no? Y habías tenido experiencias Y también, comenzó, claro, y comenzó a hablar de la clonación y de lo horroroso y del riesgo. O sea, algo que te Como llamó el la tema atención, central. lo volviste a escuchar, se repite el mensaje. Exacto. Porque habló de la foto que salió en Canal 13 en la televisión, pero habló poco, dijo exactamente lo mismo que dijeron ahí oficialmente. Pero comenzó a hablar de la clonación como experiencias complejas que en algunos lugares podrían fabricar órganos, fabricar seres para tener fábricas de órganos. Que hay una repercusión ética, ¿no? Con ese tipo de práctica, y sabrá Dios lo que se lleva a cabo en diferentes laboratorios que no tenemos ni idea, ¿no? Exactamente. Y yo vivía en las montañas, Eileen, en esa época, y me recuerdo que llegué a mi casa, tan horrorizado, venía con la sensibilidad de esta experiencia en el sur, viendo esta cosa horrorosa, y sentía que estábamos nuevamente al borde de una catástrofe, ¿no? ¿Y crees que estamos? Bueno, sí, claro. Por eso el sentido profundo de la ola de meditación planetaria, a la cual quiero llegar para poder hilar, ¿no? Y entonces estaba mirando el cielo y te prometo que me caían las lágrimas de horror, ¿no? Mi corazón estaba muy sensibilizado después de esa experiencia. Y dije, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy una pequeña persona como todos nosotros, que el mundo está fuera del alcance de sus manos. Pero, y dije, como si hubiera sido yo la Wii, ¿eh? Dije, en ese tiempo yo no hice nada y ahora tengo que hacer algo, ¿no? Entonces ofrecí hacer algunas horas de sesiones gratuitas, comenzar a armar grupos para el trabajo de la conciencia, lo que se me ocurría que pudiera estar al alcance de mis manos. Y cuando pensé eso, ni siquiera lo dije, lo pensé. Y cuando pensé eso, Eileen, comenzaron a estallar luces frente a mí en el cielo. Era como fuego artificial, como fuego artificial. O sea, ya tú habías dejado de ser ingeniero y habías estudiado psicología. Sí. Y habías estudiado lo del círculo de constelaciones familiares. Ya tu vida había tomado un giro muy grande, ¿no? Todavía no trabajaba en las constelaciones familiares, pero sí en la psicología, ¿eh? Okay. Y ya había cambiado de dirección. Y en ese momento, cuando estallaron estas luces, fue tan bello, porque sentí en mi corazón como que había una inteligencia mayor que estaba preocupada de este destino, que no estaba en las manos de una persona con su posibilidad, pero sí uno se sumaba con su aporte, con su corazón, con su intencionalidad, con su vida, a que sea un aporte para que esto cambie. Entonces es como que esta inteligencia nos necesita a todos. Y eso fue de una belleza, que me calmó a mí de este sentimiento de urgencia, como si yo tuviera que salvar algo, ¿no? Y de ahí, Eileen, tuve la experiencia de, durante 2 años, entrar en una compañía con esta experiencia luminosa. Todas las noches salía afuera de la casa y tenía experiencia. Todas las noches los veía. Fueron 2 años increíbles. ¿Y quiénes crees que sean ellos?
¿Has visto en algún momento estas personas de estas naves que dice las dos experiencias que contaste? ¿Los has visto? ¿Has tenido encuentros con ellos? ¿Cómo lucen? ¿Cómo se ven? ¿O No, no? yo no he tenido, no he tenido encuentros físicos, he tenido sueños, sí, ¿eh? Pero sí he entendido de que por lo menos la experiencia que yo he tenido con lo que yo he contactado es una, eh, es una inteligencia espiritual que nos cuida, eh, no en el sentido de protegernos como niños, sino de acompañarnos a un salto en la conciencia, que podamos pasar de la destructividad a la cooperación, a la fraternidad. Es como lo que todos los grandes maestros han venido a enseñar, ¿no? Que Ujú. no hay otra salida si no es en la fraternidad, si no reconocemos que somos iguales, que tú tienes el mismo derecho que yo puedo desear tu bien como si fuera el mío. Si no logramos tocar ese lugar, siempre vamos a estar en una competitividad destructiva. Y eso nos ha tenido en riesgo y seguimos en riesgo. ¿Y Entonces, crees, el viaje de transformación es interior. es interior y el viaje de transformación es muy importante, sobre todo eso, por lo menos lo creo yo personalmente, pero uno ve el mundo ahora mismo y tú dices, la mayoría de las personas no están en esta vía, sin embargo, ahora hablar de seres de otras dimensiones, de extraterrestres, ya no se ve como algo, ay, eso es de locos, ¿no? Sí ha cambiado muchísimo, pero creo que falta Mucho. muchísimo para que todos tengamos esa fraternidad, como tú dices, entre hermanos, ¿no? Es que, Con respeto a la Eileen, madre naturaleza, con respeto al sí, planeta. sí. Yo creo que los seres humanos vivimos en un grado tan hipnótico en mi mundo, en mis cosas, en mi interés, que la vida tiene que llevarnos a extremos radicales para que salgamos de esa hipnosis. Así como el dolor transforma a las personas en su propia biografía, como un episodio como el COVID vino a traer el fantasma de la muerte delante del rostro de tanta gente como nunca había habido. Eh, yo creo que el fantasma de la muerte maestro, un gran maestro que te plantea qué es lo importante para ti, qué es lo esencial. Y cuando vamos a lo esencial, siempre vamos al corazón, a nuestros vínculos, a la bondad, a la solidaridad, a lo fraterno. Entonces, es un viaje que nos lleva en esa dirección. Y eso es lo que ha abierto como una posibilidad la invitación de la ola. Esto que te comenté que durante 2 años tuvieron esta experiencia, tuve el regalo que además fue acompañada. Hubo varios episodios donde hubo muchos otros que los vieron también. Entonces no era una experiencia alucinatoria mía. Habían testigos, Y ¿no? Ujú. habían testigos. Y lo otro es que incluso te mandé también un video de algunas filmaciones que yo he tenido con mi celular, Vamos a ver si ¿no? lo podemos poner, sí. Eh, Estamos viendo ahí el y video. ¿Esto fue en el cielo de Santiago o de otro lugar de Chile? no, no, fue en el norte de Chile, ¿eh? Ok. En el norte de Chile. Wow. ¿Eh? Se ve clarito ahí, Sí, Alfredo. sí, sí. eh, Ahora, sí, fue muy bello. ¿Eh? yo me pregunto porque, o sea, pietaje de naves en el espacio uno las puede buscar y hay muchísimas. Sin embargo, hay tantas personas que se niegan a creer en nada de esto, ¿no? Ni en espiritualidad, ni que tal vez no estamos solos, de que tal vez, pues, o tengamos estos seres que nos protegen o nos quieren ayudar. Es impresionante que todavía
¿verdad? Es que, ¿sabe? Pongan en duda Todos, tantas cosas. todos tenemos nuestro tiempo, Eileen. ¿Ah? No digo que todos lo van a hacer, pero es como un árbol que otoñece y se empiezan a cambiar de color las hojas. No cambian todos juntos el mismo día. Es un proceso que se va contagiando. Yo creo que en la medida en que vamos transformándonos nosotros mismos, eso también se transforma en un contagio que hace al otro recordar que a él también tiene cosas esenciales que recordar, sentir, vivir, ¿no? Y esa es la dirección de la ola de meditación, y quiero contar esta parte, Sí, por porque es la favor. parte esencial final a la cual vamos, ¿no? Resultó, bueno, entre medio han pasado muchas cosas, por supuesto, ¿no? Imagínate esto del sur, fue en el año eh, eh, 1999, y habían pasado casi 25 años, yo no había vuelto a ir a la isla, y volví a ir hace un año y medio, ya un año y medio, eh, y volví a ir a Chiloé. Y sucedió una cosa muy extraordinaria. Estaba en Chiloé, estaba incluso tomando un baño en una tina, de esas tinajas de agua caliente, en el atardecer, afuera de la cabaña. Y estando en el agua, vi aproximarse dos luces en el cielo. Y wow, en ese momento me puse muy contento. Hacía tiempo que no tenía experiencia con estas luces. Y de pronto, Eileen, vi algo que nunca había visto personalmente. Y era el momento del atardecer, cuando el cielo se pone el azul más oscuro, y había una franja que el azul era mucho más oscuro, más intenso, y era un tubo que eran, yo diría, cientos de kilómetros de largo. Ocupaba un tercio del cielo y se desplazó y desapareció. Eso fue increíble. Yo nunca había visto una cosa así. Después me encontré con que en el año 80 y tanto fue fotografiado al lado, orbitando Phobos, una luna de Marte. Y además, en este último tiempo, hace meses atrás, salió orbitando la estación espacial. ¿Ah? Se logró ver este mismo tubo. Bueno, pero yo en ese momento quedé en un estado como un tanto infantil, como si hubiera estado viviendo un regalo del cielo, hasta el día siguiente, Eileen, en que me voy al aeropuerto para volver a Santiago, y me encuentro con la noticia que había comenzado la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en ese momento entendí por qué, al volver a Chiloé y volver y ver esta experiencia, guardaba relación con un riesgo planetario nuevamente. Y tuve con la sensación de que todo se iba a volver a perder. Fueron meses que estuve muy triste, muy triste. De hecho, un día al volver a Santiago, iba en el auto yo y vi caminar un hombre joven con un bebé de días, lo tenía sobre un pañal. Era una imagen de una belleza, ¿no? De un amor, de una ternura. Tierna. Uh-huh. Y yo dije en mi corazón, Dios mío, ¿cómo se va a perder tanta belleza? Por primera vez, Eileen, te prometo, por primera vez, Eileen, no me importaba yo. Por primera vez me importaba la vida. Es un amor hacia algo grande, no hacia uno mismo. Y esa es la tristeza, la tuve todo el año, hasta la bendición del 11 de noviembre del año anterior.
¿Y qué sucedió? Ese día me habían invitado a un programa de YouTube, un canal que trabaja en cosas de la conciencia que había estado antes, pero era una reunión grupal y yo iba a tener, éramos muchas personas y cada uno tenía como 5 minutos. Y en ese momento, improvisadamente, di a José Argüelles que en el año, si mal no recuerdo, 86, ya una meditación planetaria. Todavía no había recursos tecnológicos, pero fue y dije que de alguna manera todos estos programas de conciencia eran hijos de este llamado que hizo este hombre. Y eso es lo que intervine. Y después de esa tarde, tenía la tarde libre en mi trabajo, me fui a hacer un masaje terapéutico, estaba en ese relajo. Tuve una visión, así como que la Tierra, y veía una luz dorada, de un polo al otro polo. Pero yo pensé que era una imagen hipnagógica mía, de la mente, no le di más importancia, pero sí podía, como si pudiera leer en este dorado, que dijera, porque no estaba escrito, pero yo como si interpretara, que dijera todos somos uno. Y acto seguido veo como las radios relojes que se alumbran números, veía 01, 12, 23. Y entonces leía 01 como el mes de enero, como la usanza norteamericana que pone el mes antes, ¿no? Y veía enero 12 del año 23. Y también pensé que era una imagen mía, fantasiosa, hipnagógica. Lo que me llamó es que la atención es que tenía una inspiración como si fuera una serie Fibonacci. Una serie Fibonacci sería 01, 12, 3, 5. Pero si tomamos la primera parte, juntamos la última parte, daba la fecha. No voy a extenderme por qué razones lo asocié, pero tiene un sentido. Pero que leer esta fecha y tener esa visión. Sí, pero no solamente eso, sino en leer que tenía una inspiración Fibonacci, esa serie de números, sí me llamó la atención, porque dije, eso no es algo que yo me puedo imaginar racionalmente. Y entonces después hablé con una amiga que es canal y es muy conocida internacionalmente, y me dice, no sé, pero me dice, los guías me han dicho que todo va a comenzar como una serie Fibonacci. Y cuando me dice eso, Eileen, fue un impacto muy grande. Y entonces esa noche salí a comer con una amiga, estábamos yo emocionado con estas asociaciones, y compartíamos, salimos a cenar, qué sé yo. Y como a las 4 de la mañana desperté, Eileen, como si recién hubiera escuchado, no una voz, sino como si recién 3 experiencias que yo había tenido en mi vida y que nunca había podido entender. Todo se entendió. Todo se entendió. Me mostraba que esas 3 experiencias de mi vida en otro plano, eran una sola. Y aquí se me mostraba que las viví como 3. Y una de ellas es una experiencia que tuve, una visión hace mucho tiempo, antes de todo esto, en que veía un mundo dorado, la luz es dorada, y había un semicírculo de mujeres como con el pelo tomado como a la usanza hebrea, con unos pañuelos, y miraban algo en el centro entre todos. Y yo quería saber qué están mirando, y me encontré ahí adelante y veía que miraban como una masita, ¿sí? Como si fuera un bebé, pero era una masita de energía de puntitos así.
¿Viste alguna vez Viaje a las Estrellas? Ujú. Cuando se desmaterializaba la gente y salían unos puntitos, exactamente como eso, ¿no? Y entonces, yo cuando tuve esa visión me impactó mucho, pero no entendí nada. Después tuve otra experiencia que estaba en la montaña y estaba viendo como un atardecer en la montaña, estaba solo y de pronto, Eileen, separado de años todo esto, los ojos se me llenaron de esos mismos puntitos y yo pensé que se me había sucedido algo, me refregué los Ujú. ojos y de pronto al abrirlos veo que esto está como un anillo qué sé yo, 500 metros. Y después el anillo está a 4 kilómetros. Y después lo veo que está sobre la cima de la montaña. Y entonces ahí entendía que era la misma energía dorada, que esos puntitos que cuidaban las mujeres en un mundo dorado, descendía y me tocaba y se expandía hasta el borde de las montañas. Vamos a Y la hablar porque tercera, desgraciadamente el tiempo traiciona. Todo esto ah, surge entonces tu idea de hacer estas olas de meditación, que el 12 de noviembre va a ser ya la cuarta, ¿no? sí, ¿Qué sí. buscas con eso? Ah, en realidad, ¿qué buscan ellos? Porque yo, qué lástima que no alcancé a mostrar esta parte, pero es como se muestra que esta invitación se ha construido desde una inteligencia mayor, que tiene un propósito de que recordemos una memoria de que somos todos uno, una memoria de paz, una memoria que cambia la manera de interactuar y de construir realidad. Entonces, cuando muchos se juntan con un propósito, se ha visto, incluso hay Experimentos científicos, sí. experimentos en Berkeley, por ejemplo, con computadores que metían números aleatorios, que en eventos en que mucha gente se junta con un propósito, se transforma realidad, se produce el fenómeno. ¿Qué estamos convocando con la ola? Estamos convocando a un llamado en que muchos nos reunamos con un solo propósito. El propósito es recordarnos que todos somos uno, un solo pulso, un solo ser. Y entonces hemos hecho 3 olas ya. Vamos el 12 de noviembre, vamos a hacer la cuarta. En la última fuimos 60.000 personas. Wow. Y esto va creciendo a extenderse, ¿no? Entonces es un llamado a que reunamos, nos reunamos y recordemos que en nosotros está la posibilidad de transformar esta realidad. Cuando transformamos la realidad que está en nuestro Nuestro corazón. corazón. ¿Dónde las personas pueden buscar más información sobre la ola de meditación que va a ser el 12 de noviembre? Y me gustaría, Alfredo, que regresaras al programa nuevamente un poquito más adelante y antes de esa fecha para que puedas explicar bien cómo fue ese proceso y el impacto, o sea, profundizar sobre el impacto cuando todas las mentes se Con todo unen, gusto. no con una energía Con positiva por el planeta, y sabrá Dios si así estamos salvando el planeta. Mucha gente dice que es la única forma porque lo que puede venir puede ser lo que se vivió en Lemuria, que dices que tuviste también esa Exactamente, experiencia, ¿no? exactamente. Este es un rezo de esperanza, es un rezo en que esta vez pueda algo transformarse, ¿no? Entonces, mira, tenemos un canal YouTube, ¿ah? Que es Ola de Meditación Planetaria. Tenemos un Instagram que es Ola de Meditación Planetaria y tenemos una página web que está en 32 idiomas, ¿ah? Y es olademeditacionplanetaria.com. ¿Ah? .com. Entonces la gente puede ingresar ahí y puede ver este llamado, y ese día 12 eh, cada uno hace la meditación a sus propias 12 horas, mediodía.
Ok. independiente de donde esté. Y entonces va a haber un canal YouTube que va a estar emitiendo meditaciones cada hora, que duran 30 minutos. Y entonces uno entra a sus propias 12 horas y ahí vienen las instrucciones y es simplemente sumarse. Sumar con un buen deseo en el corazón. Claro, bueno, invito a todo el mundo a que busquen toda esa información, entren, se suscriban también al canal de YouTube de Alfredo y bueno, prométeme que vas a regresar para hablar más profundamente sobre este tema, Alfredo, y gracias por estar en este programa. Con todo gusto. Gracias por habernos invitado y estamos a vuestro servicio. Gracias Alfredo. Y gracias a todos por haber visto esta entrevista interesantísima, una persona muy especial. Y de nuevo los invito este 12 de noviembre, pónganlo en agenda a las 12 del día, donde quieran que estén, para que se unan a esta ola de meditación. Gracias a todos.